Continuamos con otra enseñanza más de esta clase que estamos viendo que Dios y sus cosas Dios es nuestro medio ambiente, lógicamente también las cosas de Dios. En esta clase nosotros estamos aprendiendo que en virtud de haber recibido nosotros el Espíritu Santo, Dios y su maravilloso Espíritu debieran ser nuestra zona de confort, nuestro ambiente natural. Los hijos de Dios necesitamos persuadirnos de que su palabra y los bienes que podemos hacer por tener ese Espíritu Santo dentro son nuestra zona de confort, como lo fue también para nuestro querido Señor, que anduvo haciendo bienes y sanando. Vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. En el versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ahí aparece con mayúscula, pero debiera haber sido colocado con minúscula, porque Dios no lo ungió al Señor Jesucristo consigo mismo, sino que lo ungió con su Espíritu con minúscula, Santo con minúscula. Y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por esa simple razón, porque Dios estaba con él. Así que la presencia de Dios a través de su Espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre. Ese es el diseño original de Dios, tal como el hombre debía ser: cuerpo, alma y espíritu. Nosotros podemos tomar el ejemplo de un trípode fotográfico donde quiero ilustrar cómo estaríamos nosotros sin ese Espíritu de Dios. Este es un trípode, acá arriba se coloca la cámara. Como pueden ver, yo no he tocado nada, estuvo aquí sustentado por sí mismo. Esas tres patas le permiten a este trípode estar parado por sí solo. Pero si yo al trípode, es decir, a un elemento, a un dispositivo que tiene tres patas, le quito una de las tres, muy obviamente, como ustedes imaginarán, ¿qué es lo que puede pasar con el trípode? Se desequilibra y se cae. Espiritualmente, el hombre que no tiene, o la mujer que no tiene esta tercera parte, es decir, el Espíritu Santo con minúscula, está como este bípode, así. Se puede caer en cualquier momento. Anda desequilibrado, desbalanceado. Pero cuando confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces esa persona es un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma como antes y ahora tiene el espíritu, por el cual espiritualmente se puede quedar bien plantado en la vida. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar ejemplos de grandes hombres que pensaron que no tenían lo que hacía falta para hacer las obras de Dios. Sin embargo, es verdad que no las hubiesen podido hacer sin aquella tercera parte. Pero ahora nosotros somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma, como el resto de los mortales, pero también tenemos Espíritu Santo. Nosotros habíamos estudiado algunas de esas evidencias tangibles en la palabra de Dios en las enseñanzas anteriores. En estos grandes ejemplos que nosotros vimos, pudimos ser conscientes de que esa era gente como uno, es decir, como cualquier hijo de vecino, gente como nosotros, que Dios les ofrecía hacer alguna proeza con el Espíritu de Él en ellos,
o sobre ellos en el caso del Antiguo Testamento, entonces ellos como que trastabillaban, no sabían qué hacer, porque era nuevo para ellos, muy parecido a nosotros. Hoy tuvimos el gusto, como en todas nuestras reuniones de iglesia en las casas, de escuchar directamente de Dios de algunos hermanos nuestros que hablaron en lenguas con interpretación e hicieron palabra de profecía. Bueno, pues bien, antes, la primera vez que lo hicieron, capaz que no se sintieron capacitados, o dudaban un poco, o no estaban muy seguros de cómo era la cosa. Pero con el tiempo aprendieron y lograron confianza en Dios y van desarrollando cada vez más esa habilidad de Dios residente en uno y nos bendicen a todos nosotros. No solo que se bendicen ellos al hacer lo que la palabra dice que ellos pueden hacer, sino que nos bendicen a todos nosotros, al resto. Así que vamos a hacer un raconto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora para ubicarnos en los dos casos que hoy vamos a estudiar, de tremendos hombres de Dios. En Hechos 2.4, no hace falta que vayan, porque les estoy recordando lo que vimos. En Hechos 2.4, nosotros vimos a los apóstoles en el día de Pentecostés del siglo I, que ellos hablaron en lenguas, evidenciando la presencia interna y el poder del Espíritu Santo en ellos que acababan de recibir. En Miqueas 3.8 nosotros incursionamos ahí, vimos que este gran Miqueas estaba lleno del poder de Espíritu de Jehová y entonces trajo revelación de Dios al pueblo que estaba en rebeldía para que pudieran hacer un cambio y recibir entonces el favor de Dios. En Marcos 12.36 lo vimos que se recordaba que David habló por el Espíritu de Dios llamando Señor a un descendiente de él, a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Él habló acerca del Mesías muchos años antes que el Mesías naciera. En Lucas 1.67, un hermoso registro de la palabra de Dios cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, alabando a Dios y hablando del futuro de servicio de su propio hijo que acababa de nacer. En Lucas también, en el 2, comenzando en el 25 y terminando en el 32, se muestra el día en que Jesús fue presentado en el templo por su madre y por José. Un tal Simeón profetizó acerca del Mesías y expresó el corazón de Jehová acerca de su unigénito. Damas y caballeros, estos eran gente como uno. No tenían nada diferente a nosotros, excepto que en algún momento el Espíritu de Dios les permitió hacer las cosas que nosotros vemos y leemos en esta preciosa palabra de Dios y nos maravilla. Bueno, pues nosotros somos como ellos. Nosotros tenemos Espíritu Santo. También habíamos visto algunos registros en la Biblia donde Dios pedía a algunos de los suyos que hiciera algo para lo que ellos pensaron no estar capacitados. Y asimismo vimos que eso produjo alguna incomodidad, alguna perturbación en ellos, pero zafaron, salieron de esa incomodidad e hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Por ejemplo, estudiamos cuando Pedro caminó sobre el agua mientras tenía sus ojos puestos en su Señor. No bien Pedro puso sus ojos en las circunstancias, le pasó a él como cada tanto nos pasa a nosotros, se hundió. Pero también nos pasa cada tanto, porque nos esforzamos para eso, poner nuestros ojos en nuestro Señor y nosotros estar, entre comillas, como caminando sobre el agua en el medio de una tormenta en alta mar. Nosotros también podemos hacerlo. No estoy diciendo que nosotros podemos caminar sobre el agua. Lo que yo quiero decir es, nosotros podemos hacer las cosas que Dios nos diga que podemos hacer, aunque alrededor nuestro pareciera ser que el océano Atlántico nos invadiera. Eso es lo que quiero decir. No quiero decir que uno pueda caminar sobre el agua. Porque él caminó sobre el agua porque Dios le dijo que podía caminar sobre el agua. Analizamos el caso del Moisés, qué tremendo varón de Dios este Moisés, que puso 1000 excusas, pero finalmente accedió y obedeció las instrucciones que recibió. Entonces el poder de Dios se manifestó a nivel de los sentidos.
Lo mismo ocurrió cuando Aarón, su hermano, obedecía a la instrucción que Jehová le daba por medio de Moisés. Estos dos hombres obedecieron, tuvieron fe, actuaron sobre la información que recibieron de Jehová. Y como es lógico, vieron el resultado de haber dejado su zona segura, su zona de confort, lo que ellos estaban acostumbrados, y dieron un paso al frente en algo que todavía no conocían y que estaban probando a ver cómo era, que era el poder de Dios, cuando se manifiesta el poder de Dios por la fe de nosotros, cuando Dios nos da información. Luego también estudiamos un registro precioso, el de Gedeón, y la tremenda liberación que les dio Jehová de las garras de Madián, a través de la fe de este juez de Israel. Este buen Gedeón también recordamos que empezó también con 1000 excusas, que puso un vellón, que lo quería mojado, a la mañana siguiente lo quería seco, después puso comida sobre la peña, se quema la comida, no había nada que realmente lo convenciera. Me río porque tantas veces nosotros somos así. Eso es la belleza también, no es la única, caramba, pero esa es la belleza de la palabra de Dios, que nosotros podemos ver a esta gente que era como nosotros. Esto no es un libro de ciencia ficción, esto es un documental filmado por nuestro querido Dios. Él tuvo un equipo de filmación como de 40 y algo, casi 50 hombres, para escribir las distintas partes que componen esta preciosa Biblia que nosotros tenemos. Pero esta Biblia es verdad, todo esto que dice es veraz, esto verdaderamente ocurrió, esta gente era gente como nosotros y ellos salieron, se animaron a tener fe y darle gloria a Dios y bendecir a todos nosotros. De todos estos registros que habíamos estudiado, concluimos de que Dios nos necesita para llevar adelante sus propósitos de bien para todos los suyos. La clave para estos hombres que estudiamos fue, y la clave para nosotros es, no permitir que esa falta de comodidad nos impida obedecer a Dios para hacer una obra indicada en su palabra o una obra indicada por revelación personal y así traer en concreción su voluntad a favor de las personas. Pero la premisa fundamental de todo este estudio que estamos haciendo es que Dios tiene obras para que andemos en ellas y que sin el Espíritu de Dios es imposible hacer las obras de Dios. Efesios capítulo 2, por favor. Para obtener los resultados de Dios en tu vida y en la de quienes te rodean, no es la situación en la que te pones vos la que traerá las bendiciones debidas. En contraste, será la situación en la que te pone Dios o el Señor Jesucristo la que traerá las bendiciones cuando tengas fe. Puede que uno piense que no puede, que no está suficientemente preparado o capacitado, pero tanto nuestro Padre como nuestro Señor nos conocen y saben cuánto y hasta dónde podemos creer y nunca, pero vean, nunca nos van a poner en una situación donde nos frustremos. Jamás. Nunca te será pedido que hagas algo que no puedas hacer con los recursos supernaturales de Dios en Cristo en vos. Estos recursos son nuestra zona de confort, son el medio en el cual nos movemos a partir del momento en que Dios nos hace sus hijos. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo, cuando la palabra dice que podemos hacer algo, o cuando el Señor nos pide que hagamos algo, lo primero que tenemos que pensar, ¿sabés qué es? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Con el Espíritu Santo que Dios nos dio, podemos ir más allá de lo que siempre pudimos sin ese maravilloso Espíritu que nos fue regalado. A partir del nuevo nacimiento,
tenemos la habilidad dada por Dios que nos viene con ese Espíritu Santo para hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano para beneficio nuestro y de quienes nos rodean. Ahora sí, Efesios 2, miren lo que dice el versículo 10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que si queramos que las hagamos, para que solamente cuando tengas ganas, o si te gustaron, o si te viene bien, o si te sentís capacitado, no, para que anduviésemos en ellas. Él da por descontado, no te va a dar que hagas una obra que no puedas hacer. Es una locura. ¿Vos no lo harías con tu hijo? A veces desafías a tu niño, especialmente cuando es chiquitito, no sé, que camine y lo ayudás, un poquitito le agarrás las manos, otro poquitito se las soltás para que se vaya alargando y va a tener que crecer en eso, ¿no es cierto? Nuestro Dios hace igual, nos lleva siempre agarrados por las dudas que nos tropecemos y que nos caigamos, pero no, cuando vos le ayudás a tu nene a que camine, no es una cosa anormal, tenés que hacerlo. Lo haces. Bueno, nuestro Padre hace lo mismo. Nos pone en situaciones donde aprendamos a caminar. Qué maravilloso. Si vos sos tan amoroso con tu hijo, ¿qué queda pensar de Dios? Cuando uno de nosotros es invitado por Dios a hacer algo que no sabe si puede hacer, uno tiene la oportunidad de actuar en fe y obedecer, porque Él sabe si podemos o no. Claro que Él sabe el recurso que nos ha dado, el Espíritu Santo que nos dio. Además te recontra conoce a vos. ¿Cómo no vas a saber qué cosa darte para que crezcas en creencia, para que des un paso más hacia adelante y hacia arriba en tu creencia? ¿Cómo hacemos entonces para evidenciar el poder de Dios? Sacamos los ojos de las circunstancias adversas, una de las cuales es vos mismo, y los ponemos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así hacemos. Hebreos 12:2, se los voy a recordar, maravilloso registro de la Escritura. Hebreos 12, versículo 2. Mirá lo que dice ahí. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que nosotros hacemos. Aunque el mar esté embravecido, aunque sea de noche y parece que nos hundimos, nosotros ponemos los ojos en Jesús. Ahora sí vamos al primero de los dos casos que vamos a estudiar en el día de hoy. El caso de Moisés y el cruce del Mar Rojo es el primero que vamos a ver. Ya lo estudiamos a Moisés, de todos modos uno no puede cansarse de estudiar a este precioso varón que va a ser tan hermoso poderlo conocer cuando regresemos con nuestro Señor sobre la tierra y produzcamos junto a Él la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Este es uno de los que vamos a ver resucitado junto con nosotros. Así que lo vamos a estudiar en el cruce del Mar Rojo. Ya lo habíamos estudiado a Moisés en una enseñanza previa. Bueno, ¿qué pasó a causa de la fe de Moisés y del poder de Dios ejercido por esa fe? Bueno, Egipto fue liberado de 400 y algo años de esclavitud. Entonces salieron de Egipto con oro y con riquezas. Parte de esas riquezas, al menos parte de esas riquezas, fueron las que vinieron a causa de la administración que hizo José en Egipto. ¿Recuerdan cuando José estuvo en Egipto? Que hubo tanta hambruna, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas primero, las 7 flacas después, donde él vendió, entonces enriqueció a Egipto. Al menos parte de la riqueza con la que se fue Israel es la que había venido por la acción de fe de otro varón de Dios, el maravilloso José. Y ellos se fueron. Esto es un buen ejemplo porque nosotros habíamos hablado que a veces el efecto de nuestra fe, de creerle a Dios,
Puede que no lo veamos en este momento. Bueno, José no vio a su pueblo salir, ni siquiera lo vio cuando entraba en esclavitud. No vio a su pueblo salir con riqueza, parte de la cual vino por la fe de él. ¿Lo ven? Entonces, él tuvo fe y a la larga siempre sale uno beneficiado, caramba. Así que eso, él no lo pudo ver y nosotros somos muy privilegiados de poder verlo. Éxodo 14, por favor. Bueno, ¿qué resulta? Finalmente, después de tanta penuria, salieron de Egipto y se dirigieron al desierto hacia el Mar Rojo. Recuerden que ya Moisés había probado el poder de Dios y la protección de Dios en su vida. Él empezó viendo una zarza ardiendo, luego su vara se transformó en culebra y luego la culebra en vara, después las 10 pestes, cada cosa, él iba creciendo en fe. Él iba teniendo, que es decir, que es lo mismo que decir que crecer en confianza en Dios. Él creció y fue rindiendo examen en cada una de las plagas que hubo en Egipto. Y ahora se le venía una grosa, se le venía 40 años con Israel en el desierto. Pero antes de eso tenía que cruzar el Mar Rojo, no tenía ni botes, no tenía ni snorkel, no tenía nada. Y eran como 1,5 millones de personas, no sé cuántos eran. Una barbaridad de personas y había que cruzar el Mar Rojo. Entonces llegó un momento que se fueron de Egipto y se encontraron, bueno, el corazón del faraón seguía endurecido y dijo, bueno, agarren todo el ejército y síganlos y liquídenlos. Y cuando se dirigieron hacia los israelitas que estaban por cruzar el Mar Rojo, entonces los israelitas estaban entre el Mar Rojo y el ejército más grande de la tierra en ese entonces. Pero Moisés ya había probado el poder de Dios. Uno podría pensar, cualquiera que haya leído este registro, ahí de los alrededores de Éxodo 14, por supuesto, antes también, habrán podido percibir que la zona de confort, aunque parezca mentira, lo que estaban acostumbrados el pueblo de Israel era el maltrato que venía con la esclavitud. No ser dueño de sí mismo, no tener ningún descanso, no importaba si se enfermaban o se morían, trabajo forzado, maltrato por aquí y por allá, una explotación cruel. Ese era el ambiente natural de los israelitas después de 400 años de cautiverio, o no de cautiverio, de esclavitud. Éxodo 14, en el versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿qué pasa? ¿No había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir acá? Que encima tenemos que cavar en la arena, que es tan difícil. ¿Qué cosa? La naturaleza humana tan desagradecida. Entonces, lo singular del caso es que ellos le pidieron la liberación a Jehová y Jehová tardó un tiempo en levantar un libertador y una vez que lo tiene, estos les dan con un caño. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho, hablamos en Egipto diciendo: dejános servir a los egipcios, nos gustan que nos den de latigazo, ¿no? Nos gusta comer mal, nos gusta enfermarnos y morirnos de tanto trabajo forzado? ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! ¡Ay, Faraón, dame más! Es lo que le estaban diciendo. Es lo que le estaban diciendo. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios mío, naturaleza humana. Nosotros necesitamos disciplinarnos a la palabra de Dios de tal manera que no permitamos que la aparente falta de comodidad por haber abandonado nuestra zona de confort nos impida obedecer a Dios y traer en concreción sus beneficios en nuestra vida. Versículo 13 dice: Moisés dijo al pueblo: no se calienten, muchachos, no temáis, estad firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, ni en el History Channel van a aparecer. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dos ocupaciones diferentes. Dios iba a trabajar para ellos y ellos, su única ocupación era estar tranquilos. Es como diciéndole: déjenme tranquilo. Dios va a pelear por vosotros.
¡Qué bárbaro! En el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Deciles que marchen. Vos alzá tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. ¡Wow! ¡Wow! Yo ya me hice la película, te digo la verdad, cómo funciona mi cabeza leyendo esta maravillosa palabra. Yo no necesito la ayuda de Spielberg. Yo te digo verdaderamente que nuestro Dios superó cualquier Oscar. Es impresionante lo que nos está diciendo aquí, todo lo que podemos ver aquí. Todos tenían una tarea asignada. Moisés la tenía asignada por Dios. Los israelitas la tenían asignada por Moisés. Y los egipcios la tenían asignada por la soberbia del faraón. Los nuestros tenían que estar firmes y tranquilos sin temor, y tenían que estar dispuestos a ver la salvación que Jehová había preparado para ellos. La medida en la que ellos tuvieran fe, estando sin temor y firmes, presten mucha atención a esto, era la medida en la que verían la liberación de Jehová. Esas son las medidas. Moisés tenía que alzar la vara, los israelitas tenían que cruzar. Ambas acciones de los nuestros son acciones de fe, sin la cual no iba a haber liberación. Y ojo, la fe no es el poder por el cual ellos cruzaron el Mar Rojo. La fe no era el poder. La fe no es el poder. El poder es de Dios, no es tuyo, flaco, es de Dios. Tu fe en algo que te dijo Dios que vos hagas es lo que va a traer la liberación de Dios con el poder de Dios. ¿Entienden? Por eso las tareas asignadas. El poder iba a venir de Dios. La fe de Moisés iba a habilitar que se abriera ese Mar Rojo. Así que es importante recalcar que ellos tenían revelación de Jehová por medio de su agente, por medio de su representante Moisés para cruzar el mar. No fue que ellos se pararon frente al Mar Rojo y dijeron algo parecido a todo lo puedo en Jehová que me fortalece, y acometieron a cruzar el Mar Rojo. Nada que ver. Fue Dios que les reveló a ellos. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Fíjense lo que les pasó a los egipcios, que quisieron hacer lo mismo que sus ex esclavos. Quisieron cruzar y ¿qué pasó? El mar se les vino encima. Desde el punto de alguien que no conozca a Dios, la situación de Moisés no era segura. Él ya había aprendido y practicado tener fe en Jehová y ahora estaba rindiendo examen. Puede que estuviera un poquitito nervioso, qué sé yo, vos no te ponés nervioso cuando vas al dentista o cuando mañana tenés que rendir un examen en el colegio o en la facultad, no te da algo de nervios o transpirás o tenés un poco de gastritis o lo que fuera. Bueno, él era un hombre como nosotros, imagínate lo que él estaba por confrontar, el Mar Rojo, no tu dentista. Él no era un personaje de Hollywood. Moisés era de verdad. Hebreos 11, dejando un dedito, no dejen dedito, no regresamos ahí, pero vayan conmigo a Hebreos 11, por favor. El versículo 29 dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, miren lo que pasó, glu glu, fueron ahogados. Fueron ahogados, porque el cruce del Mar Rojo se hizo por fe, es decir, que actuaron sobre información confiable recibida. Dios le dijo, cruzalo, levantá tu mano, levantá la vara, y Dios separó las aguas. Imagínense millones de litros de agua a un costado y al otro. Imagínate lo grande que debe haber sido eso. Qué sé yo cuánto se elevaba la columna de la derecha y la columna de la izquierda, pero ahí estaban los israelitas cruzando por el poder de Dios y los pescados. Una trucha le decía al otro, míralos, de un lado al otro. Ellos estaban, esto realmente ocurrió. Cruzaron por el medio del Mar Rojo. ¡Qué tremendo!
la fe que tuvieron en el poder de Dios. Génesis 1:6, les voy a mostrar otra ocasión que Dios separó las aguas. Solamente para que veamos, no necesitamos, yo lo sé, pero es bueno verlo en la palabra de Dios, en Génesis 1, en el versículo 6, para ver el poder que tiene nuestro Dios, el poder que se libera cuando nosotros actuamos por revelación de Dios, ya sea revelación escrita en su palabra o revelación particular a nosotros. En el 1:6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios separó las aguas de las aguas. Dios las separó. Es un poder inmenso el de nuestro querido Dios. Ese es el mismo poder. No ha perdido ni una gotita de poder a lo largo de los años. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver el caso de otro gran hombre de Dios, el caso de Elías. Van a ver, si no lo conocían, lo van a amar, como lo amo yo. Este Elías era tremendo. Primero, antes de ir al Antiguo Testamento, les quiero mostrar algo en Santiago 5, que tiene que ver con que eran gente como uno. Todos estos, Moisés era gente como uno, Gedeón, que vimos, gente como uno, Zacarías, Simeón. ¿Saben quién más? El Señor Jesucristo era gente como uno. Un hombre hecho y derecho igual que nosotros. Así que cuando ustedes piensan que están en una situación y medio que no saben qué hacer, no se sientan raros, no se menosprecien, simplemente den un paso adelante sobre la revelación de Dios, porque Dios está, pero estén seguros que es revelación de Dios, y no que ustedes se mandan por la suya. Santiago 5, versículo 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las mías. Yo sé que dice nuestras, pero yo lo tomo para mí. Era un hombre sujeto a pasiones como las mías. Es decir, era un hombre que temía, era un hombre que tenía fortalezas, era un hombre que tenía debilidades, era un hombre maravilloso igual que nosotros, que quería hacer la voluntad de Dios. Tenía sentimientos, afectos, amaba a algunos, no amaba a los otros, en fin, tenía afectos como tenemos nosotros. Ahora, recordando esto, teniendo esto en mente acerca de Elías y de todos los otros hombres de Dios que hemos leído en la palabra, en esta clase y fuera de esta clase, cada vez que uno lea a los que están, las personas que están acá representadas y sus acciones de fe, recuerden lo que acabamos de leer de Santiago. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Ahora sí vamos a empezar a hablar de Elías en el versículo 1, Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era un rey de Israel, un verdadero desgraciado el tipo era, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice él. Jehová estaba involucrado totalmente con este hombre a quien él había enviado con una misión específica. No olvidemos a lo largo de todo este relato dos puntos muy importantes. El primero, que Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, semejantes a las nuestras. Y segundo, que Elías no se mandó por la suya, es decir, no declaró, no decretó, sino que actuó por revelación de Dios, como vamos a ver en el siguiente versículo, el 2, que dice, y vino a él palabra de Jehová, el resto todo se desarrolla a partir de la revelación de Dios. Entonces tuvo fe, es decir, actuó sobre información confiable recibida. Qué maravilloso es ver estas cosas en la palabra de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apartate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Damas y caballeros, qué catering, qué delivery, qué entrega a domicilio de la comida de este hombre. Puede parecernos una locura, pero en realidad Dios procuró que su hombre, para seguir su revelación, tuviera todo lo que necesitaba. Probablemente, lo más probable es que en la cueva él no tuviera aire acondicionado y que no estuviera alfombrada.
pero era lo que tenía que hacer. Parece muy loco, de hecho me parece que humanamente hablando era muy loco, pero Dios tenía que liberar a su pueblo. Había un pecado, había el pecado de Acab y de la esposa de Acab. Acab fue un rey de porquería, fue un mal hombre. Y aunque parezca mentira, su mujer Jezabel era peor que él. A causa del pecado de estos, bueno, quedó maldita la tierra, hubo una hambruna, hubo 3 años y medio sin que hubiera lluvia. Entonces Elías le tuvo que ir a decir a Acab que no iba a haber lluvia sino hasta que él lo dijera. Bueno, tremendo. Ustedes leerán en su casa, este es un registro apasionante de la palabra de Dios. Van a ver cómo actuó Dios, cómo interactuó con este maravilloso hombre. 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Una vez que uno tiene fe, es decir, que actuó obedientemente sobre información confiable recibida, queda en los brazos de Dios, totalmente dependiente de Él. Es a eso a lo que verdaderamente podríamos llamar quedar a la buena de Dios. A la gente usa, está a la buena de Dios, como que está a la deriva, en cualquier momento lo agarra un camión y se lo pasa por encima. Eso es lo que la gente habla cuando dice a la buena de Dios. Nosotros que conocemos a nuestro Dios, andar a la buena de Dios es andar en su palabra. Este hombre estaba andando, quedó a la buena de Dios, que damas y caballeros, es muy buena. No hay más buena que la buena de Dios. Así que lo que diga por ahí, lo que signifique la buena de Dios, para nosotros sabemos lo que significa la buena de Dios. Él estaba andando por revelación, estaba a la buena de Dios, estaba dependiendo de Dios. Versículo 6. ¿Saben qué pasó? Que los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Tenía sus necesidades cubiertas. Jehová le había revelado a Elías que no habría lluvia sobre Samaria, sino hasta que él lo dijera, que es lo mismo que decir que no habría lluvia, sino hasta que Jehová se lo dijera a él, y él se lo comunicara al rey. Ese era un mensaje muy feo para dar. Cuando lean este registro van a ver lo que yo digo de acá, van a ver que me quedé cortito. No sabemos cuál haya sido la vivienda de Elías antes de esto, pero seguramente los orientales no vivían todos en una cueva y no los atendía un cuervo y no bebían agua de un arroyo. Así que no vivían de esta manera. Sin embargo, Elías se movía por revelación de Jehová, de tal manera que haciendo algo tan loco como esto, Dios lo protegería y cuidaría que no le faltara nada. Él no se mandó por la suya. Bueno, hasta aquí este hombre debió creer semejante adversidad, ¿no? Porque la verdad que la cueva, los cuervos, beber del arroyo, el agua, es bastante adverso. Bueno, les voy a decir una cosa, se pone peor la cosa. Mirá lo que dice el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, lógico, no había llovido, entonces sobre lo llovido mojado, o sobre lo seco secado, no sé, ¿no es cierto? Algo así podría ser. El pobre tipo, encima, que lo único que tenía para comer era lo que le traían los cuervos, y para beber el agua del arroyo, como no había llovido, como él había dicho, se quedó sin agua. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Qué giro de los eventos! Todo para mal. Esto iba a complicar bastante más las cosas. Pero ¿saben una cosa? El que lo había mandado ahí sabía que se iba a acabar el agua. Entonces él ya tenía preparado la siguiente baldosa para que nuestro hombre caminara. Porque muchas veces Dios te hace ir en aquella dirección y no te dice el destino final. Vos tenés que creerle para caminar la primera baldosa. Una vez que lo hiciste, entonces viene la segunda baldosa. Y una vez que lo hiciste, viene la tercera, así hasta que llegues al final. Por distintas razones, Él no necesita, no está obligado a decirte cuál es el destino final. Pero la primera baldosa es tu destino final. Cuando viene la segunda, cae. Ok, ahora Elías ya había caminado la primera baldosa, ahora le tocaba la segunda. Estaba yendo como a pasitos de bebé con la revelación de Dios. En el 8 dice que vino luego palabra de Jehová diciendo, bueno, levántate, andate a Sarepta de Sidón y morá allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda
que te sustente. Esto es una locura en el Oriente. ¿Cómo un hombre como él iba a morar con una viuda? Bueno, pero van a ver que la cosa es más complicada todavía que este tema cultural. Cambiaron las circunstancias, por consiguiente cambió la revelación. Jehová se anticipó a la necesidad de techo y comida del profeta, dándole orden a una viuda de Sarepta. Y no hay indicios acá que nos hagan pensar que Elías conocía a la viuda de antes o que la conociera del barrio. No hay nada que nos indique que la conociera. Él simplemente, Dios le dice, andate para Sarepta de Sidón, ¿y saben qué hizo? Se fue, tomó el colectivo, el bus, la buseta, el micro, para ir a Sarepta de Sidón. Ahí fue. Y la siguiente baldosa iba a estar cuando él llegara ahí. ¿Saben qué pasó? Una tremenda diosidencia. ¿Adivinen qué? Llegó a Sarepta de Sidón y se encontró una viuda. Mirá vos, qué diosidencia. Dice el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ella que una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, mira vos, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y acá me detengo. Acá me gusta mucho esto. Ahora sí, dejemos un dedito aquí y vamos a los evangelios, a Lucas en el capítulo 4. Esto está lindo, lo van a leer. Y esto me encanta cuando se ocurren estas cosas en la palabra de Dios y vemos que la verdad, la palabra de Dios ha tenido varios escritores, pero un solo autor. Dice Lucas 4:25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Ves? No era la única. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué me contás? ¡Qué bárbaro! ¿Ves que no era la única viuda? Pero justo que él llega a Sarepta de Sidón, se encuentra esta que es la que Dios había ordenado, que Dios había arreglado para que se encontrara con su varón, su hombre, y el hombre tuviera sustento y techo. Regresemos entonces a 1 Reyes 17. Tremendo. No se olviden que él le pidió un vaso de agua, porque en un rato vamos a necesitar recordar esto que dice el versículo 10. 1 Reyes 17, 11. Y yendo ella para traérsela, el agua que le había pedido, ¿no?, en el versículo 10, él la volvió a llamar, le dice, mira, tráeme un vaso de agua. Y mientras ella iba a buscar un vaso de agua, le dice, mira, vení un segundito más. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mirá, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, y presten atención lo que le va a decir esta señora, y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La señora le estaba diciendo que ella estaba haciendo los arreglos para morir con la panza llena. Era todo lo que le quedaba. Y ¿saben una cosa? Esta mujer no estaba confesando negativamente. Le estaba diciendo lo que estaba ocurriendo. Era verdad lo que estaba ocurriendo. Era verdad, no era una confesión negativa. No es que la mujer es una negativa y tendría que haber dicho, no, todo va a salir bien. Hacía, vaya a saber cuánto tiempo que no llovía, faltaba comida. Cuando lean ustedes van a ver que realmente la situación era terrible ahí en Samaria. Entonces, ella estaba ahí nomás de morir junto a su hijo. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Les parece conocido el mensaje este? El mensaje que repetidamente Dios nos da a nosotros a lo largo de todas las Escrituras es el que este hombre, representándolo a Dios, le da a esta mujer. No temas, quédate tranquila. Vos andá, hacé como vos dijiste. Es decir, andá, prendete el fuego, con la harina y el aceite, hacete una masa, hacete pancitos. Bueno, andá y hace eso, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, segundo,
harás para ti y para tu hijo. Damas y caballeros, esto es una locura. ¿Cómo primero él? Ponete en el lugar de la viuda. Era para fletarlo, para sacarlo de ahí al profeta. ¿Qué haría usted? ¿No le diría que está loco si vos y tu hijo van a dejar de comer para darle de comer a un extraño? ¿Por qué habría dicho una cosa así? ¿Por qué primero él y segundo los otros? Era muy descabellado, pero la respuesta, ¿saben qué? Es simplísima y está en el versículo que estamos por leer. 14. Porque Jehová, él le dice, ¿por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Continuaba andando por revelación. Esta era otra baldosa que este tremendo profeta de Dios estaba pisando. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija me disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Damas y caballeros, el poquito de harina que le quedaba a esta mujer, la nada de aceite que le quedaba a esta mujer, iba a ser multiplicado multiformemente hasta que lloviera. Jehová ha dicho así. Dios estaba dando información confiable a este gran hombre y actuaba este gran hombre obedientemente. Por lo tanto, se puede decir que tenía fe en medio de una situación tan adversa. ¡Qué cambio tan tremendo! Si esto te parece un cambio, mira lo que dicen los siguientes versículos. 15. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Ella fue obediente a lo que le dijo el hombre de Dios. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo? No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Muchos días. ¿Y la harina de la tinaja qué pasó? ¡Wow! ¿Ni el aceite de la vasija qué? ¡Wow! Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías no se mandó por la suya prometiéndole algo que Dios no le había prometido. Recuerden, fe es actuar sobre información confiable recibida, de tal manera que el poder viene de quien te dio la información, no de tu fe. Tu fe le abre la puerta a aquel poder. Recuerden, el poder es de Dios, no es tuyo. ¿Cómo se produjo este pasar de para que lo comamos y muramos a comió él y ella y su casa muchos días? Se produjo por ese poder de Dios del que estamos hablando, liberado a causa de la fe de Elías en Jehová el profeta. Por tanto, tanto la mujer como su hijo, ¿saben qué? Estaban recibiendo recompensas de profeta. Nuevamente dejen un dedito acá y vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Les dije que recordaran lo del vaso de agua y todo eso porque nos va a venir bien ahora, ¿eh? Mateo 10. Versículo 41 dice, el que recibe a un profeta, ¿le suena parecido a lo que estamos leyendo? Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y mira lo que dice el 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, como el que le dio la mujer al profeta, pero además le dio de comer, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Qué tremendo registro de la palabra de Dios. Dios mío, qué gente tan bendita que somos, que tenemos en un solo libro toda la información que nosotros necesitamos para conocer el corazón de nuestro Dios para con las personas. Dios mío, qué Dios tan generoso, qué bondadoso, qué misericordioso. ¿Cómo puede ser que piense en tantos detalles, en todos aquellos que nosotros vemos y porque lo vemos le damos gracias? ¿Y cuántos habrá que no vemos? Entonces no le agradecemos.
Porque no nos damos cuenta, pero sabemos que alrededor nuestro hay como una batalla que está librando nuestro querido Dios con nuestro Señor Jesucristo y los ángeles nuestros, de nuestro ejército del bien, para que nosotros podamos proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gente bendita que somos! Dios mío, tener en un solo tomo, en un solo volumen, tanto conocimiento de un ser tan magnífico. Pónganse a pensar, no sé, 1000 páginas, 1100, 1200 páginas como tiene más o menos la mía. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra poner la grandeza de ese ser? Solamente a él se le puede ocurrir en tan pocas páginas. ¡Qué cosa maravillosa! A veces pienso, ¿qué va a ser cuando nuestros cuerpos sean transformados a la semejanza del que tiene ahora nuestro querido Señor Jesucristo? Y no estemos limitados por la finitud, por lo limitado de nuestras mentes, y que tengamos mentes infinitas en cuerpos perfectos, y podamos ver realmente quién es aquel que nos engendró y nos protege. Dios mío, ¡qué Dios tenemos! ¡Qué gente tan bendita somos! ¿Cómo no vamos a andar agradecidos por la vida? ¿Cómo no vamos a agarrar al que podamos por la calle y contarle de las bondades de nuestro Dios y decirles la verdad acerca de nuestro Dios? Que Él no enferma ni mata. Él da pan y da dientes. No es que Dios le da pan al que no tiene dientes. No. Él da pan y da dientes. Y que es bueno andar a la buena de Dios, que no es andar a la deriva en la vida, sino andar centrado lo más que uno puede en esta bendita palabra de Él. ¡Qué cosa tan grande! Dios mío, qué tremendo que es eso. Dice, yo les digo que no hay una revelación general, ustedes pueden ver en la Biblia, que diga, o una promesa en la Biblia que diga que la harina de la tinaja nunca va a escasear, ni que el aceite de la tinaja nunca va a menguar. Esto era pura revelación particular para Elías, para que él creyera y Jehová trajera liberación en la vida de la viuda, en la vida de su hijo y por supuesto en la vida de Elías. No obstante, los principios son los mismos, tanto para una revelación específica como para la revelación de toda la palabra de Dios. Quiero que vean conmigo en Salmos, unos versículos, pocos versículos, dejen ahí el dedito en Primera de Reyes 17, Salmos en la mitad de la Biblia, Salmos 37. Miren lo que dice esto, porque hablamos de las tinajas y la vasija y que no van a menguar, que era personal para esta situación, para esta viuda. Pero miren algo que es general en la Biblia, y que se cumple de la misma manera cuando uno tiene fe. Salmo 37, en el versículo 18 dice, «Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán, ¿qué? ¡Wow! Y mirá el 25, si te apasionó esto, y mirá lo que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ¿qué cosa más dice? Ni su descendencia que mendigue pan. Esta mujer no estaba mendigando pan, y muy ciertamente no estaba desamparada, ni ella ni su hijo. La promesa de que no iba a faltar contenido en la tinaja y la vasija era exclusiva para la viuda, pero en estos versículos que nosotros leímos vemos una promesa general que no menciona ni vasija ni tinaja. Ella y su hijo fueron saciados en los tiempos de aquella tremenda hambruna debido al pecado de Acab y Jezabel. No tuvieron necesidad de mendigar nada. Y aquí viene la tercera prueba. Si esta segunda baldosa te pareció difícil, vas a ver que la que viene te parecería floja. En el versículo 17, Primera Reyes 17, regresando ahí a este registro, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. No me digas. No me digas qué es lo que pienso. Sí es lo que pensás. La enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Mira vos. Esta viuda recibió al profeta en su casa, le dio de comer, un lugar donde vivir mientras pasaba la tormenta. Ocurrió que murió el hijo de la señora y ella en su desesperación culpó al hombre de Dios. De ninguna manera yo la estoy criticando o juzgando a la mujer, estoy simplemente diciendo cómo fueron los hechos. Entonces la mujer en el 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Al decir varón de Dios,
lo culpa un poco a Dios también, porque fue Dios quien lo mandó a él. Ella reconocía que era de Dios, ¿lo ven? Por eso digo que no la juzgo, no cargo las tintas sobre esta pobre mujer, una situación terrible. Esto fue lo que dijo, o al menos lo que está registrado. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta desgracia no tenía nada que ver ni con Dios ni con Elías, pero esto se transformó en otra oportunidad en la que Elías debía extenderse en fe. Es importante recordar que en este registro del Antiguo Testamento nosotros vemos una costumbre oriental. Era de culpar a Dios por todo, o capaz que no es culpar, debiera decir responsabilizarlo a Dios por todo. Además ellos no podían mencionar otros dioses y de todos modos esta pobre gente, perdón que diga pobre por Elías, caramba, no tengo derecho a decir eso, pero quiero decir con respecto a nosotros, cuando vino el Señor Jesucristo, reveló, destapó la olla del diablo y su maldito reino. Entonces nosotros tenemos más conocimiento acerca de las acciones del Señor de las tinieblas que lo que tenía esta gente. Entonces no entendía como nosotros entendemos hoy día. Entonces somos muy, muy bendecidos, muy privilegiados de conocer más que ellos y saber a quién atribuir las responsabilidades y las culpas. Así que tiene que ver por acá la forma en que la señora pobrecita se expresó, y como ahora vamos a ver que se va a expresar nada menos que Elías. Esta es la única forma de entender esto, un hombre maravilloso. Cuando lean de Elías, como les dije, lo van a amar como cualquiera que lo conoce ya a Elías. En el 19 dice, él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, él no le dijo, no estás muerto, ni se lo dijo a la mujer. No le dijo, no, tu hijo no está muerto. No, yo te lo voy a revivir. No, yo declaro que esta muerte no es verdad. Yo lo declaro vivo. Ninguna de esas cosas. Y era Elías. Si no lo conocen, van a ver qué profeta fue Elías. Y sin embargo no dijo ninguna de esas barbaridades. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Oró. Eso es lo que él hizo. Clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, recuerden lo que les acabo de explicar del orientalismo y del poco conocimiento del reino del diablo, dice, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Este es un momento, yo creo que este es el momento, de todos los momentos que vimos de este precioso Elías, este es el momento para reconocer que él era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No obstante, él siguió actuando contra viento y marea según la revelación que le iba dando Jehová. No podemos menos que inferir de este registro que el hombre debe de haber recibido revelación para hacer lo que vamos a ver que está por hacer. Ahora, observemos detenidamente que esta liberación de la que nosotros seremos testigos comenzó con oración y continuó con oración respetuosa a Jehová. No veremos por parte de Elías ninguna declaración desubicada, ninguna declaración vanidosa, soberbia, estrepitosa ni maleducada que lo haga quedar mal a Dios. El 21 dice que se tendió sobre el niño 3 veces. Recordá que él era un hombre con pasiones con pasiones semejantes a la tuya. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Este era un hombre tremendo de Dios. No declaró, no decretó, sino que oró, humilde, respetuosamente a Dios. Si nadie menos que Elías hizo esto, ¿qué queda entonces, damas y caballeros, para todos nosotros? La respuesta de Jehová a su hombre
seguramente fue la revelación de tenderse 3 veces sobre el niño, en virtud de lo cual Dios devolvió al niño la vida que nunca había quitado. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Por un segundo, pongámonos en las sandalias de Elías después de la primera y de la segunda vez que se tendió sobre el niño. ¿Qué pasaría por mi mente? No les pregunto a ustedes, me pregunto yo. ¿Qué pasaría por mi mente? ¿Pensaría que es lógico hacer algo así? ¿Dudaríamos de si fue Dios o fue producto de nuestra mente enloquecida y confundida por el dolor de la situación? Sin embargo, el hombre hizo lo que quedó registrado que hizo, y el resultado, ¿saben qué fue? La vida del niño. ¿Qué habría pasado si Elías se hubiese tendido solamente una vez? ¿Y si lo hubiese hecho solamente 2 veces? ¿Y si no lo hubiese hecho ni siquiera una vez? Porque le parecía que era quedar ridículo. ¿Te das cuenta del dilema? No queda mucha duda de que el hombre estaba siendo guiado a esta acción de fe para manifestar el poder liberador de Dios. Puede que haya tenido alguna duda. Obviamente el hombre estaba conmocionado con todo esto que estaba ocurriendo, con la muerte del niño en esta circunstancia. Si él lo estuvo, lo cual muy probablemente lo estuvo, eso era una pasión semejante a la nuestra, ¿o no? Pero a juzgar por el resultado, obviamente Elías no permitió que esa duda lo detuviera de hacer la tarea que le fue encomendada hacer por nuestro querido Dios. Así es con nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones como la de Moisés cruzando el Mar Rojo, la de Elías yéndose a comer a una cueva, la de Elías yendo a encontrar a una viuda, de decirle a la viuda lo que le dijo y de que encima muera el hijo de la viuda? ¿Cuántas veces nosotros confrontamos, no necesariamente idénticas situaciones, pero similares adversidades, cosas que nos hacen dudar, cosas que nos confunden, cosas que nosotros mantenemos nuestra mente a raya lo más que podemos en la palabra de Dios? Le oramos a Dios para salir de la situación. Pero claro, él era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, también lo fue Moisés, Gedeón, Simeón, Zacarías y nuestro querido Señor Jesucristo. Y ellos hicieron las proezas que hicieron por el Espíritu de Dios que operaba en ellos. Así que démosle gracias a nuestro querido Dios que nos ha dado a nosotros, que ha tenido a bien hacernos sus hijos por el poder que reside en nosotros cuando nosotros tenemos revelación de Dios escrita o directa y lo hacemos por fe. Gracias, querido Padre Celestial, por la maravilla, la simpleza, la grandeza, la profundidad, la brillantez de tu preciosa palabra. Muchísimas gracias, Dios, te elevo que cada vez que vayamos a tu palabra nos la des de tu corazón de amor. A nosotros que te queremos, Dios, te queremos conocer más, queremos saber más de vos, queremos estar cada día más convencidos de los convencidos que ya estamos. Que podamos liberar por fe, por revelación tuya escrita o directa a nosotros, el poder tuyo para que podamos liberar a las personas, una de las cuales es nosotros mismos. Muchísimas gracias por tu poder, tu protección, por protegernos, guardarnos, cuidarnos, resguardarnos, cuidar nuestras cosas, nuestros seres queridos, nuestros trabajos, nuestros amigos, y que Padre Celestial tengas a bien enviar a nosotros los cansados, los hastiados, que tengas a bien traer a nosotros todos aquellos que tienen hambre y sed de vos, y que podamos llenarlos, darles de beber y de comer tu maravillosa palabra. Te pedimos esto con toda humildad, querido Dios, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Y te agradecemos en el precioso, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Los quiero mucho.